Quiero que te detengas solo un momento, porque lo que estoy a punto de decirte no es algo que la mayoría de la gente dirá en voz alta. Mudarte con tus hijos después de los 70 puede ser la peor decisión de tu vida. Sé que suena duro, tal vez hasta desagradecido. Tengo 83 años y voy a contarte sobre el mayor error que casi cometo, un error que me habría borrado como persona. Si estás pensando en mudarte con tus hijos o si ya estás viviendo con ellos, escucha ahora. Lo que estoy a punto de revelar podría salvarte los peores años de tu vida. Soy Margarita y necesito contarte lo que le pasó a mi amiga Dorotea y lo cerca que estuve de tomar la misma terrible decisión. Hace años, después de que mi esposo Ricardo murió, todos empezaron a tener opiniones sobre mi vida. Mi hija llamaba cada 2 días para ver cómo estaba. Mi hijo pasaba sin llamar primero. Incluso mi hermana Juana decía que no debería estar sola a mi edad. Pero fue la historia de Dorotea la que me salvó de cometer el mayor error de mi vida. Dorotea vivía 3 calles más abajo. Nos conocíamos desde que nuestros hijos estaban en la escuela primaria juntos. Cuando su esposo Paco murió, ella tenía 72. Habían estado casados 49 años. Recuerdo ir a verla la semana después del funeral. Estaba sentada en su cocina, mirando 2 tazas de café en la mesa. Había hecho su café esa mañana por hábito. Olvidó que se había ido. Durante los primeros meses, Dorotea lloró duramente. Algunos días no se vestía, algunos días olvidaba comer. Su hija Elena, que vivía en Barcelona, empezó a llamar todos los días. Al principio, Dorotea me dijo que estas llamadas eran su salvavidas. Al menos alguien se preocupaba, decía, pero luego el tono de las llamadas empezó a cambiar. Elena se preocupaba por ella estando sola en esa casa grande. ¿Y si algo pasaba? ¿Y si se caía y nadie la encontraba? Dorotea no se estaba volviendo más joven. Necesitaba pensar en su seguridad. Cada conversación terminaba de la misma manera, con Elena plantando semillas de miedo. Lo vi pasar. Vi a Dorotea empezar a dudar de sí misma. Un martes por la mañana durante nuestra caminata, me dijo que tal vez Elena tenía razón. Tal vez era demasiado vieja para vivir sola. Le recordé que tenía 72, no 92. Caminaba 5 kilómetros conmigo cada martes. Cuidaba ese jardín. Estaba bien, pero la semilla había sido plantada y Elena seguía regándola. 6 meses después de que Paco murió, Dorotea me dijo que se mudaba a Barcelona, a vivir con Elena y su familia. Estaba en su casa cuando me lo dijo. Estábamos tomando té en su cocina. Le pregunté si estaba segura. No me miró. Solo miró fijamente su taza. Elena dijo que era lo sensato, y tal vez tenía razón. La casa era demasiado grande solo para ella. La casa no era demasiado grande. Había vivido allí 40 años, pero ya había decidido. O más bien, Elena había decidido por ella. Las siguientes semanas fueron dolorosas de ver. Dorotea vendiendo sus muebles, empacando 40 años de su vida en cajas, su hermoso jardín, las rosas que había cuidado durante décadas, dejadas para quien comprara la casa. Le pregunté si extrañaría sus rosas. Elena dijo que no había espacio para un jardín en su casa. Era un apartamento, pero había un parque cerca. No es lo mismo, pensé. El día que se fue, la ayudé a subir al coche. Elena había venido a llevarla de vuelta a Barcelona. Dorotea me abrazó y dijo que visitaría. Sabía que no lo haría. No realmente. Una vez que te mudas a la casa de tu hijo, dejas de ser una persona con tu propia vida. Te conviertes en parte de la suya. Durante los primeros 3 meses, Dorotea me llamaba cada semana. Las llamadas eran alegres, tal vez demasiado alegres. Me decía que era maravilloso allí.
La familia de Elena era tan buena con ella. Los nietos estaban alrededor todo el tiempo, pero algo en su voz no sonaba bien. Para el cuarto mes, las llamadas cambiaron. Ayudaba con los niños después de la escuela. Elena trabajaba. Alguien tenía que estar ahí cuando llegaban a casa. Quinto mes, estaba cocinando la cena la mayoría de las noches. Elena llegaba tan tarde. Era más fácil si estaba lista. Sexto mes, también estaba haciendo la lavandería y las compras. Elena estaba tan ocupada. Empecé a oírlo, el cansancio, la apatía en su voz. Cuando le preguntaba si estaba bien, decía que sí, solo un poco cansada, pero no estaba bien. Las llamadas se volvieron más cortas, menos frecuentes. Cuando llamaba sonaba diferente, más pequeña de alguna manera. 8 meses después de que se mudó, Dorotea me llamó un martes por la mañana, el momento en que solíamos salir a caminar. Su voz era tan baja que apenas podía oírla. Me dijo que ya no existía. Mi corazón se detuvo. Ya no era Dorotea, dijo. Era la madre de Elena, la que cuida a los niños, la que cocina, la que limpia. Pero seguía siendo ella misma, dije. Seguía siendo Dorotea. No, dijo, no había espacio para eso, solo espacio para lo que necesitaban que fuera. Empezó a llorar, suavemente, como si estuviera tratando de no ser escuchada. Le pedí que me dijera cómo eran sus días. Lo que describió me rompió el corazón. Se despertaba a las 6 cada mañana. Hacía el desayuno para la familia de Elena. Elena se iba al trabajo a las 7. Su esposo se iba a las 7:15. Dorotea preparaba a los 2 nietos para la escuela, los llevaba, volvía a casa, limpiaba la casa, hacía la lavandería, iba de compras con una lista que Elena le dejaba, hacía almuerzo para sí misma, pero nunca se sentaba a comerlo, solo se paraba en el mostrador porque para cuando terminaba de cocinar no tenía energía para sentarse. Recogía a los niños a las 3. Supervisaba la tarea, empezaba la cena. Elena llegaba a casa alrededor de las 7, a veces más tarde. Para cuando Dorotea se iba a la cama, había estado trabajando 15 horas. Le pregunté si lo apreciaban. Pausa larga. Decían gracias, me dijo, pero era la forma en que le agradeces a alguien que se supone que debe hacerlo. ¿Cómo agradecer a la camarera? No la forma en que agradeces a alguien que te está haciendo un favor. Había intentado hablar con Elena una vez. Dijo que se sentía cansada. Tal vez podían compartir algo del trabajo. Elena la miró como si la hubiera abofeteado. Preguntó si Dorotea no estaba siendo tratada bien, si no tenía todo lo que necesitaba. Fue entonces cuando entendí. En la mente de Elena, darle a Dorotea una habitación y comida era suficiente. Dorotea debería estar agradecida, y la gente agradecida no se queja. Le pregunté sobre su club de lectura, demasiado lejos, 2 horas en cada dirección. Elena dijo que no era práctico. Sus caminatas, nadie con quien caminar allí, y Elena se preocupaba si iba sola. Sus rosas, silencio. Dorotea le había preguntado a Elena si podía plantar algunas rosas en el pequeño patio que tenían. Elena dijo que sería demasiado trabajo para ella, que debería descansar, disfrutar su jubilación, descansar, como si cocinar y limpiar y criar los hijos de otra persona fuera descansar. Durante los siguientes meses, las llamadas se volvieron menos frecuentes, una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes. Cada vez Dorotea sonaba más cansada, más derrotada. Empecé a marcar mi calendario cada vez que Dorotea llamaba, solo para llevar la cuenta.
para asegurarme de que todavía estaba ahí. Los espacios entre llamadas se hicieron más largos. Un día, 14 meses después de que Dorotea se había mudado a Barcelona, sonó mi teléfono. Era Elena. Estaba llamando para hacerme saber que Dorotea estaba en el hospital. Mi sangre se congeló. Dorotea se había desmayado la mañana anterior. Mientras hacía el desayuno, los doctores estaban haciendo pruebas. Pedí hablar con ella. Elena dijo que estaba durmiendo, pero le diría que llamé. 3 días después, Elena llamó otra vez. Los doctores dijeron que era agotamiento y depresión. Querían mantenerla unos días más en observación, depresión. Dorotea, quien solía reírse tan fuerte en el club de lectura que nos hacían callar, quien caminaba 5 kilómetros cada martes y nunca se quejaba, quien cuidaba las rosas más hermosas que había visto. Esa Dorotea estaba deprimida. Le pregunté a Elena cuidadosamente si tal vez Dorotea estaba haciendo demasiado en su casa. Silencio. Elena preguntó qué quería decir. Cocinar y limpiar y cuidar a los niños todos los días. Tal vez era demasiado para una mujer de 73 años. Elena dijo que Dorotea se había ofrecido a ayudar. Nunca le pidió que hiciera todo eso. Pero así es como funciona, ¿no? No tienes que pedir. Solo creas una situación donde la persona se siente obligada. Luego actúas sorprendida cuando se ofrece. 2 semanas después, Dorotea me llamó ella misma. Su voz era tan baja que casi no la reconocí. Necesitaba volver a casa. Le dije que volviera a casa entonces. Elena dijo que ya no estaba lo suficientemente bien para vivir sola, que necesitaba supervisión. Le pregunté qué dijo Dorotea. Pausa larga, muy larga. Preferiría morir sola en su propia casa que seguir muriendo lentamente en la de otra persona. Esa frase, nunca la olvidaré. Le dije que volviera a casa. Vuelve a casa mañana. La casa no se había vendido todavía. Elena iba a venderla, pero todavía era de Dorotea. 3 días después recogí a Dorotea de la estación de autobuses. Elena la había puesto en un autobús, sola, con sus 2 maletas. Cuando la vi, apenas la reconocí. Había perdido al menos 10 kilos. Su cabello estaba completamente gris. Se veía 10 años mayor que cuando se fue, pero cuando sonrió vi un destello de la vieja Dorotea. Estaba volviendo a casa. Condujimos a su casa. Elena había vendido la mayoría de los muebles, pero lo básico todavía estaba ahí. Una cama, una mesa, 2 sillas. Dorotea caminó por las habitaciones lentamente, tocando las paredes, mirando por las ventanas. Podía respirar otra vez, dijo. Durante los siguientes meses vi a Dorotea volver a la vida. No fue inmediato. Algunos días fueron difíciles. Lloraba, dudaba de sí misma. Tal vez estaba siendo egoísta. Tal vez debería volver. Le dije que elegir vivir no es egoísmo. Compró un sofá usado de la tienda de segunda mano. Plantó nuevas rosas en el jardín. Se unió al club de lectura otra vez. El primer martes que apareció para nuestra caminata, casi lloré. Había vuelto. Elena vino a visitar una vez, unos 6 meses después. La visita fue tensa, educada pero fría. Después de que Elena se fue, Dorotea se sentó en su porche conmigo. Elena pensaba que la había rechazado, dijo Dorotea. Le pregunté si lo había hecho. No, había rechazado ser borrada. Eso es diferente. Dorotea vivió en esa casa otros 9 años, sola, en sus propios términos. Cuidó sus rosas, fue al club de lectura. Caminó conmigo cada martes hasta que sus rodillas se pusieron muy mal. Cuando ya no podía caminar, nos sentábamos en su porche y tomábamos té. Murió a los 81, pacíficamente, mientras dormía en su propia cama.
En su funeral, Elena lloró y dijo que nunca entendió por qué Dorotea no las dejó cuidarla. Quería decir algo. No la estaban cuidando, la estaban usando, pero me quedé callada. Algunas cosas la gente tiene que aprenderlas por sí misma. Después de que Ricardo murió, mis hijos empezaron la misma campaña. Ven a vivir con nosotros, dijeron. No debería estar sola. ¿Y si algo pasaba? Pero había visto a Dorotea, había visto lo que pasa cuando cambias tu independencia por la ilusión de seguridad. Así que dije que no. Y no fue fácil. Mi hija lloró. Mi hijo se veía herido, pero recordé las palabras de Dorotea. Preferiría morir sola en su propia casa que seguir muriendo lentamente en la de otra persona. Vivo sola ahora. Hace 15 años. Algunos días son solitarios, algunos días son difíciles, pero son mis días, mis decisiones, mi vida, y eso hace toda la diferencia. Porque aprendí algo al ver a Dorotea casi desaparecer y luego luchar para volver. Seguridad sin dignidad no es seguridad, es solo una prisión cómoda, y el amor familiar que requiere que desaparezcas no es amor, es uso. Hay una diferencia entre ser cuidada y ser usada. Cuando alguien te cuida, preservan tu dignidad, tu autonomía, tu derecho a seguir siendo tú misma. Cuando alguien te usa, te reducen a una función. Cocinera, niñera, ama de llaves. Dorotea fue reducida a una función y casi la mata. Lo veo pasar a otras mujeres de mi edad. Se mudan con sus hijos pensando que estarán rodeadas de familia, de amor, de seguridad. En cambio, se convierten en ayuda no pagada. Se espera que estén agradecidas por una habitación y 3 comidas mientras se trabajan hasta el agotamiento. Y la peor parte, todos lo llaman amor, todos lo llaman familia cuidando de su madre anciana, pero no es cuidado, es explotación disfrazada de palabras bonitas. Lo he visto demasiadas veces ahora. Mujeres que eran vibrantes e independientes convirtiéndose en sombras de sí mismas en meses de mudarse con sus hijos. Mujeres que dejan de llamar a sus amigas porque están demasiado cansadas. Mujeres que renuncian a sus pasatiempos porque no hay tiempo. Mujeres que pierden sus nombres y se convierten solo en mamá, abuela, la que ayuda. Y cuando intentan hablar, cuando dicen que están cansadas o abrumadas, se les dice que están siendo desagradecidas, que tienen todo lo que necesitan, que deberían apreciar ser cuidadas, como si tener un techo sobre tu cabeza compensara perderte a ti misma. Dorotea me enseñó esa lección y nunca la olvidaré. Cuando mi hija primero sugirió que me mudara con ella, pensé en Dorotea parada en el mostrador de Elena, comiendo almuerzo, porque estaba demasiado cansada para sentarse. Pensé en las rosas de Dorotea, dejadas atrás en un jardín que ya no era suyo. Pensé en la voz de Dorotea volviéndose más y más pequeña con cada llamada telefónica, y dije que no. Mi hija no entendió. Pensó que estaba siendo terca, orgullosa, difícil, pero no estaba siendo difícil. Estaba siendo sabia, porque había visto lo que pasa, y no iba a dejar que me pasara. Ahora vivo sola en esta casa pequeña, es silenciosa, a veces demasiado silenciosa, pero es mía. Me despierto cuando quiero, como cuando tengo hambre. Paso mis días como elijo. Tengo un lugar donde estar a las 3 en punto, la mayoría de los días. Una cosa pequeña, una rutina, pero es mía porque la elegí. Y esa elección, esa autonomía, eso es lo que me mantiene viva, no segura, no cómoda, viva. Pienso en ese verano del 74 a veces, cuando tomé decisiones basadas en lo que otra gente pensaba que era sensato, en lugar de lo que sabía que era verdad. Aprendí mejor, gracias a Dorotea. Ella me mostró que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, nunca demasiado tarde para volver a casa.
nunca demasiado tarde para plantar rosas otra vez. Estoy agradecida por las caminatas de los martes por la mañana que duraron casi 40 años, por las rosas que florecen cuando alguien las cuida con amor, por las amigas que te enseñan lo que cuesta la libertad. Estoy agradecida de que Dorotea encontró su camino a casa antes de que fuera demasiado tarde, y que aprendí de su lucha antes de tener que librar la mía. Estoy agradecida por esta casa silenciosa, por mañanas que son mías, por el derecho a estar cansada en mis propios términos en lugar de los de otra persona. Gracias por sentarte conmigo, por escuchar a una anciana hablar de una amiga que le salvó la vida salvando la suya primero. Si quieres sentarte conmigo otra vez, estaré aquí, todavía eligiendo, todavía libre, todavía yo misma. Cuídate, y tu derecho a vivir tu propia vida. Por mucho tiempo que te quede, asegúrate de que sea tuyo.